Hola, ¿qué tal? De nuevo por acá, esta vez trayéndoles un tema muy interesante. Vamos a estar conversando por unos minutos sobre el derecho del mar, una muy breve introducción al derecho del mar, cómo cristaliza ese derecho del mar consuetudinario en la Convención de las Naciones Unidas o sobre el derecho del mar y un poco también, pues, cuál es la relación que existe con los convenios internacionales desarrollados en el seno de la Organización Marítima Internacional, además de la función integradora y complementaria que tienen dichos convenios con respecto de la Convención del Mar eh, actual. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a compartirle la pantalla. Entonces, bueno, una breve introducción para profesionales, como ya le hemos dicho, profesionales y estudiantes de náutica. El derecho del mar, the law of the sea, como se conoce en inglés, tiene por objetivo o por objeto la clasificación y delimitación de las distintas zonas de los mares y océanos, estableciendo los respectivos derechos y obligaciones de los estados en lo relativo a su utilización desde la perspectiva del derecho internacional público. Ya les he comentado que el derecho del mar es de origen consuetudinario. En algunos live anteriores hemos hablado de qué manera pues, se desarrolló el derecho del mar, cuál fue su origen, posteriormente cómo deriva esto en los roles de Oregón, la Lex Rodia, y, pero si recordamos un poco esos live, el, en aquella legislación de alguna forma antigua, de la Edad Media y de allí en adelante, más que todo, pues se perseguía era cómo solucionar aquellos problemas ocasionados por el transporte marítimo. Pero en realidad el uso del mar como tal, pues no estaba contemplado en aquella regulación. De modo que pues el derecho del mar pasa a ser reglamentado por tratados internacionales desde el año de 1958, cuando se realiza la primera conferencia internacional de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, que contó con la presencia de 86 estados. En aquella ocasión se adoptaron 4 convenciones. En aquella conferencia se adoptaron 4 convenciones. Una convención sobre mar territorial y zona contigua, una convención sobre plataforma continental, una convención sobre alta mar y una convención sobre pesca y conservación de los recursos vivos en alta mar. Se hizo necesario una segunda convención o una segunda conferencia internacional en el año de 1960, en la cual contó con 88 estados, cuyo objeto fue fijar la extensión del mar territorial que aún no había sido delimitada en ninguna de las otras convenciones anteriores. Eh, como, como es de imaginarse, pues pleno periodo de expansión, la segunda mitad del siglo XX, mucho desarrollo de muchos países, tanto en Europa como en América, ni hablar de Asia, y pues prontamente las convenciones quedaron obsoletas, surgiendo la necesidad de convocar en diciembre de 1973 a la tercera conferencia internacional de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. Esta tercera conferencia internacional contó con la presencia de 164 estados, lográndose adoptar una convención sobre el derecho del mar que goza hoy en día pues de una aceptación general, se puede decir, ¿no? Algunos le llaman CONFEMAR, otros le llaman CENUTMAR,
en España al menos le llaman CNUTMAR, y en inglés pues el acrónimo es UNCLOS. Esta convención se aprobó en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982, entró en vigor el 16 de noviembre de 1994 y al 30 de enero del 2021 contaba con 168 estados partes. Está compuesta pues de un preámbulo muy importante porque sobre el preámbulo se hace mucha referencia. Allí pues evidentemente está el espíritu, el propósito, la razón de la convención, y pues luego tiene o cuenta con 17 partes, 320 artículos y 9 anexos. El caso de Venezuela, Venezuela no se hizo parte de esta convención. El caso de Venezuela es muy particular por razones que pasamos a explicar de inmediato. Vale decir que Venezuela suscribe el acta final de la convención oponiéndose a la misma y pues evidentemente no en lo que leamos acá el texto de la posición de Venezuela, nos podríamos pues imaginar de que a la fecha no es ni será parte de esta convención. En el acta final, Venezuela expresó lo siguiente: Venezuela suscribe el acta final en el entendimiento de que simplemente toma nota del trabajo de la conferencia sin emitir ningún juicio de valor sobre sus resultados. Su firma no significa ni puede entenderse que signifique cambio alguno en su posición con respecto a los artículos 15, 74, 83 y 121. Párrafo 3 de la Convención. Por las razones expuestas por la delegación de Venezuela en la sesión plenaria del 30 de abril de 1982, esas disposiciones son inaceptables para Venezuela, que por lo tanto no está obligada por ellas y no está dispuesta a aceptar vincularse por ellas de ninguna manera. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué pasó? Bueno, muy sencillo. Y dentro de todos los artículos que nombran en esa posición escrita, bueno, voy a referirme al artículo 121, que básicamente contempla el régimen de las islas. Y dentro de la definición de islas, la Convención del Mar de 1982 dice que una isla es una extensión natural de tierra rodeada de agua que se encuentra sobre el nivel de esta en pleamar. Hasta ahí todo bien. Salvo lo dispuesto en el párrafo 3, el mar territorial, y aquí viene lo peligroso, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental de una isla serán determinados de conformidad con las disposiciones de esta convención aplicables a otras extensiones terrestres. Y termina el párrafo 3 diciendo: las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida económica propia no tendrán zona económica exclusiva ni plataforma continental. Pues desafortunadamente nosotros tenemos a Isla de Aves. Isla de Aves es una pequeña isla arenosa rodeada por una barrera de coral. Bueno, afortunada o desafortunadamente. Afortunadamente la tenemos por la extensión de nuestro mar territorial, desafortunadamente porque no cumple con ese concepto de isla que se plantea la convención y por lo tanto, pues evidentemente si Venezuela llegase o hubiese llegado a ratificar dicha convención, pues perdemos una gran extensión de nuestro mar territorial, zona contigua, plataforma continental, zona económica exclusiva. Isla de Aves tiene aproximadamente 540 metros de longitud, 150 metros en su parte más ancha al norte y apenas 22 metros de ancho en su parte central, 3 metros de costa máxima,
sobre sobre el nivel medio del mar, un área de apenas 3.72 hectáreas, que son 0.0372 kilómetros cuadrados. Está ubicada en el Caribe centro-oriental, siendo la única isla de una extensa cordillera submarina conocida por la prominencia de aves. Es un poco la forma de isla de aves. Y pues aquí vamos a ver si logramos usar el puntero. Pues no logro verlo, pero seguramente si puedan ver acá la flecha. Y pues tenemos Isla de Aves acá, y por supuesto esto pues nos genera unas fronteras marítimas con las islas del Caribe, con San Croix, y una muy vasta extensión o superficie marítima de 762.000 kilómetros cuadrados. De nosotros no contar con Isla de Aves, pues evidentemente se vería muy afectado, muy reducido nuestro mar territorial, zona contigua, plataforma continental, zona económica exclusiva, etcétera, etcétera. Bien, bueno, esta es la razón por la que Venezuela entonces no se hace parte de dicha convención. No obstante, bueno, hoy día esta regulación alcanza todo posible uso del mar, entendiendo este como volumen integrado por una masa sólida, ¿ok?, que es el lecho y subsuelo marino, por una masa líquida, que es la columna de agua, e incluso por una masa gaseosa, que es el espacio aéreo suprayacente al mar. Y quedan desde luego incluidos los usos consistentes en la investigación, exploración, explotación, extracción o aprovechamiento de todos los recursos que sean vivos o renovables, recursos biológicos, o no vivos ni renovables, como lo son los recursos fósiles y minerales. En lo que a nosotros concierne, esta es una lámina tomada recientemente del Marine Traffic, donde todos los puntos verdes, azules, rojos y violetas son buques en alta mar, mares territoriales, zonas económicas exclusivas, etc. En este momento. Entonces, en lo que a nosotros concierne, en forma directa, la utilización del mar para navegar es otra de las actividades previstas y reguladas en el derecho del mar. De hecho, la navegación viene allí contemplada y además extensamente regulada. Y precisamente por ello, bien puede considerarse que muchas de las normas del derecho del mar vienen a integrar la parte internacional pública del derecho de la navegación, que no debe ocuparse de analizar toda la rica problemática que surge del reparto de los océanos y de sus recursos, sino tan solo de las precisas y funcionales competencias de los estados en materia de navegación. Entonces, bueno, ahí digamos pudiéramos hablar de una división, ¿ok?, de derecho del mar propiamente dicho, que es la que se ocupa de todo el tema de limitación de fronteras marinas de los distintos estados, pero también hay una parte pública del derecho marítimo o derecho de la navegación, ¿ok? Se trata en suma de aplicar al derecho del mar a la navegación, el derecho del mar a la navegación, analizando las disposiciones pertinentes que interesan a nuestra disciplina. Dicha aplicación, pues,
bien puede comenzar denominándose espacios de la navegación. Aquí pueden ver en esta lámina cómo pues, podemos tener una vista aérea de aguas interiores. Esto lo iremos en el próximo live. Vamos a hablar de los regímenes de navegación en las distintas áreas que les muestro en esta lámina, ¿no? Por un lado las aguas interiores, por el otro lado el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, que abarca parte de la zona contigua o abarca toda la zona contigua y un poco más. ¿Y cuál es el régimen entonces de navegación en alta mar? Esto lo vamos a ver en el próximo live ya en detalle con sus definiciones, de dónde sale, etcétera, ¿no? De modo que, bueno, estos espacios de la navegación son las distintas zonas o categorías marítimos territoriales acotadas por el derecho del mar, en la medida en que el régimen jurídico aplicable a la navegación ha sido diseñado y regulado de forma diversa y en función de que la misma transcurra por uno u otros espacios. Se trata en definitiva y sobre todo de conocer la manera en que los respectivos derechos nacionales pudiesen dar a la luz del derecho internacional del mar proyección y despliegue de su eficacia respecto, por un lado, a los buques nacionales y extranjeros que navegan o se detienen en cada uno de los espacios de la navegación. En consecuencia, el derecho internacional pues, ha establecido reglas que precisan, modifican o excepcionan la aplicación de las normas de los estados a los buques extranjeros situados en sus aguas. Vale la pena quizá la pregunta, porque es bien pertinente, ¿de qué manera los respectivos derechos nacionales pueden, a la luz del derecho internacional del mar, proyectarse y desplegar su eficacia respecto a los buques nacionales y extranjeros que navegan o se detienen en cada uno de los espacios de la navegación? Bueno, esa es una pregunta sobre la cual, pues, todos los estudiantes que están viendo este live, pues, tienen que reflexionar. Bueno, ello precisamente pues para respetar las competencias del Estado pabellón, que en principio debe alcanzar pues a todos sus buques con independencia de cuál sea el lugar por el que naveguen o los puertos en los que se encuentren. ¿Ok? Entonces hay una especie pues de respeto, o debe haber una especie de respeto entre el Estado pabellón y el Estado ribereño, el Estado rector del puerto. Por un lado, el Estado pabellón, pues, tiene su jurisdicción sobre los buques a los cuales, pues, les dio su nacionalidad, pero estos buques están en distintos países, distintos puertos, transitando distintos territorios, recalando y zarpando, con una cantidad de relaciones jurídicas que se dan, con una cantidad de situaciones jurídicas que se presentan y pues debe haber entonces pues una especie de respeto de ambas partes. Por un lado, los buques pues se comprometen a respetar la legislación de los países a donde llegan, pero esta legislación a su vez debe ser consona con la legislación internacional, la legislación convencional, desarrollada tanto a través de la CONVEMAR como en los distintos convenios internacionales de la Organización Marítima Internacional. De modo que, bueno, esta CONVEMAR es la que da pie a esos modernos conceptos de Estado ribereño y Estado rector del puerto que atañen al tradicional Estado pabellón para expresar la sumisión de los buques foráneos a un determinado régimen jurídico, que es un poco lo que intento explicar. Por último, pero no menos importante, son aquellas disposiciones contenidas en los tratados multilaterales, regionales o bilaterales celebrados
por los estados para el desarrollo y aplicación de la Convención del Mar, frecuentemente en cumplimiento de los deberes de cooperación internacional que con tal finalidad impone la referida convención. Tampoco pueden desconocerse las disposiciones de las legislaciones nacionales promulgadas por los estados para aplicar y desarrollar la CONVEMAR, y me refiero a aquellas normas que se ocupan de la concreta delimitación geográfica de sus espacios marítimos y las que tienen por objeto regular la navegación en cada uno de ellos. Vale decir que son disposiciones que pueden ser de diverso rango, alcanzando incluso en algunos países rango constitucional. Lo relevante es que si quieren ser reconocidas y respetadas por los estados, deben ajustarse a las normas del derecho internacional. En particular, los estados partes de la CONVEMAR adquieren ante los demás estados partes la obligación de no legislar internamente contrariando las disposiciones de esta convención. En otro orden de ideas, es importante destacar la función integradora de los convenios de la Organización Marítima Internacional. ¿Okay? Ya comentaba que los convenios de la OMI cumplen o tienen una función integradora, una función complementaria de las normas de la CONVEMAR en materia de seguridad de la navegación y de prevención de la contaminación causada por los buques, entre otras cosas. Yo aquí les incluyo comercio internacional y responsabilidad civil, porque de alguna forma, pues, convenios tales como arqueo o convenios de responsabilidad civil en caso de derrames de hidrocarburos, entre otros, pues llevan ese fin, ¿no? Bueno, la CONVEMAR ha sido concebida, redactada y adoptada como una convención general, es decir, una convención marco, framework, algunos le llaman la convención sombrilla, y está destinada a establecer un orden jurídico de los mares y océanos para el logro de ciertos objetivos que, como ya también comentaba, se anuncian en su preámbulo. Como tal marco general, pues resulta respetuosa con las obligaciones específicas asumidas por los estados en virtud de los convenios internacionales especiales referidos a sectores determinados de la actividad marítima. Y mutatis mutandi, dichos convenios especiales habrán de promover y deberán cumplirse con arreglo a los principios y objetivos generales de la convención. Ello significa que la convención pues no solo excluye la operatividad de los convenios de la OMI, sino que además, o sea, no solo no los excluye, sino que además presupone la existencia de ellos y se apoya en ellos configurándolos como de derecho internacional especial del mar. De hecho, los convenios de la OMI, al menos los más importantes de ellos, cumplen con un papel integrador de los distintos preceptos de la CONVEMAR, que contemplan las competencias de los estados del pabellón, las del estado ribereño y las del estado rector del puerto. Si bien la CONVEMAR solo menciona expresamente a la OMI en una ocasión, que es el artículo 2 del anexo 8, que dice lo siguiente: el establecimiento y el mantenimiento de cada lista de expertos corresponderá en materia de navegación, incluida la contaminación causada por buques y por vertimento, a la Organización Marítima Internacional o, en cada caso, al órgano subsidiario pertinente en que la organización, el programa o la comisión haya delegado estas funciones. Es decir, habla sobre lista de expertos para arbitraje especial. Se mantiene pacíficamente que la Organización Marítima Internacional es invocada implícitamente en todas aquellas ocasiones en que la convención se refiere a la organización internacional competente. Por ejemplo, o sea, la CONVEMAR usa esos términos para, por ejemplo, elaboración, definición y aprobación de normas, reglas y estándares aplicables a la navegación y a la prevención, reducción y control de la contaminación del medio marino causada por los buques o por sus vertimientos.
Son varias las disposiciones que tratan de estas materias. La CONVEMAR pues ordena a los estados siempre tener en cuenta, ajustarse a, dar efecto a, dar cumplimiento a ciertos instrumentos internacionales que ha de entenderse que no son otros que aquellos instrumentos internacionales elaborados por la Organización Marítima Internacional o por conducto de ella. Con esta técnica quedan pues delimitadas en cuanto a su oponibilidad internacional, tanto las competencias legislativas como las de ejecución de los distintos estados, en particular de los estados ribereños y los estados rectores del puerto, quienes no podrán hacer valer sus normas internas para actuar frente a buques nacionales de otros estados partes de la CONVEMAR, salvo en la medida en que dichas disposiciones y actuaciones se acomoden a las prescripciones de los instrumentos que están establecidos, que han sido establecidos por la Organización Marítima Internacional, invocados por la Convención del Mar. ¿Ok? A tal efecto, pues se mantiene en términos generales que cuando la Convención delimita potestades ejecutivas de los estados, lo suele hacer señalando que su actuación habrá de ajustarse a las normas internacionales aplicables o a los instrumentos internacionales aplicables o a las reglas y estándares internacionales aplicables. Ejemplo de ello del artículo 216 al 220, solo por poner un ejemplo. Aquí yo le cito en pantalla el 216, un poco para verlo, con lo que con toda seguridad se está refiriendo a los convenios de la OMI incorporados al ordenamiento del Estado en cuestión y relativos, por supuesto, a las materias de que se trata. Ello resulta de todo punto lógico, pues toda autoridad del Ejecutivo viene obligada a respetar su propio ordenamiento jurídico. ¿Qué dice el 216? El 216 nos dice: las leyes y reglamentos dictados de conformidad con esta convención y las reglas y estándares internacionales aplicables establecidos por conducto de las organizaciones internacionales competentes, reglas y estándares internacionales aplicables, reglas y estándares internacionales aplicables, aquí lo tenemos, establecidos por conducto de las organizaciones internacionales competentes, OMI, o de una conferencia diplomática para prevenir, reducir, controlar la contaminación del medio marino, bla, bla, bla. Ahí se extiende. Esto es solo un ejemplo de cómo se delimita de alguna forma las potestades ejecutivas de los estados. También algunos artículos van referidos a la delimitación de las potestades legislativas. ¿Okay? Cuando buscan delimitarse potestades legislativas de los estados, se suele mencionar entonces la CONVEMAR las normas internacionales generalmente aceptadas o las reglamentaciones internacionales generalmente aceptadas o las reglas y estándares internacionales generalmente aceptados. ¿Ok? En estos casos está sin duda contemplando los convenios de la OMI que por su número de ratificaciones, que es la clave aquí, han alcanzado un grado de implantación y de efectividad realmente general. El SOLAS, el MARPOL, Convenio de Francobordo y Líneas de Máxima Carga, Arqueo, STCW, COLREG, que se estudia en las universidades marítimas con mucha atención, intervención, en fin, cuya eficacia, como he mencionado, se despliega entonces sobre el Estado concernido para legitimar internacionalmente el contenido de la legislación interna con independencia de que sea o no parte en los referidos convenios. Desde otra perspectiva, los instrumentos concretos que deben entenderse invocados por la CONVEMAR varían también en función de las distintas expresiones utilizadas en cada caso. Así, cuando la convención habla, por ejemplo, de las normas internacionales o de los instrumentos internacionales, se refiere, pues, sin duda alguna,
a las normas jurídicas contenidas en los correspondientes convenios de la OMI. Ahora bien, otras veces la designación de todas estas normas se hace utilizando términos más explícitos que seguramente quieren precisar que se trata de los convenios pertinentes a la OMI, ya digamos sin dejar margen a la interpretación, con inclusión de todos además sus anexos técnicos y códigos obligatorios que derivan de ellos, ¿no? Como ya lo veremos, pues la convención o el texto convencional a veces no es suficiente y se tiene que basar o ampliar a través de códigos técnicos que son parte y son vinculantes de las referidas convenciones. Entonces, bueno, ejemplos de ello, tenemos pues algunos artículos, como lo es el 211.5, que nos dice: para prevenir, reducir y controlar la contaminación causada por los buques a los efectos de la ejecución prevista en la sección 6, los estados ribereños podrán dictar respecto de sus zonas económicas exclusivas leyes y reglamentos que sean conformes y den efecto a las reglas y estándares internacionales generalmente aceptados y establecidos por conducto de la organización internacional competente. Ya no es solo la regla, ya estamos hablando también de los estándares internacionales. Y cuando nos habla la convención de los estándares, se refiere a los códigos técnicos que de alguna forma desarrollan los textos convencionales. Pero hay más. Hay oportunidades en los cuales la Convemar invoca a códigos, manuales, directrices y material de carácter recomendatorio. Ya no es solo el obligatorio, ya no es solo el vinculante. Ya estamos hablando que, digamos, la extensión del espíritu, del propósito, de lo que busca la Convemar llega incluso a todo el material que se desarrolla en el seno de las organizaciones internacionales, específicamente de la OMI, referida a, pues, a recomendaciones que surgen de esta organización y que acompañan a las resoluciones de las asambleas o de los principales comités. Ejemplos de ellos múltiples. Aquí tenemos, por ejemplo, el 210.4, los estados, actuando especialmente por conducto de las organizaciones internacionales competentes o de una conferencia diplomática, procurarán establecer reglas y estándares. Y aquí va, así como prácticas y procedimientos recomendados de carácter mundial y regional para prevenir, reducir, controlar esta comunicación. Reglas y estándares, tales reglas, estándares y prácticas y procedimientos recomendados serán reexaminados con la periodicidad necesaria. Y así pues el 22.3a, el 94.5, el 39.2, que pues también de alguna forma pues así lo establece o es establecido en la convención. Y de esa manera terminamos, no sin antes dejar de invitarlos al próximo live sobre los espacios de la navegación, lo cual es un tema pues muy importante y de mucha relevancia para todos los estudiantes y profesionales de náutica. Conocer pues de qué manera o cuáles son los distintos regímenes que pues de alguna forma conforman el derecho internacional para las aguas interiores, el mar territorial, la zona económica exclusiva y el alta mar. Que tengan una feliz tarde.